queso y su fabricación. Esta película nos mostrará cómo se pueden hacer diferentes clases de queso con leche. Leche de vacas sanas como estas. Cada mañana, los camiones van de granja en granja recogiendo botes de leche fresca para llevarlos a la fábrica de quesos. En la fábrica de quesos, la leche es pesada y sometida a diferentes pruebas, ya que en la elaboración de los quesos solamente se puede utilizar leche que sea pura. La leche fresca, después de ser pasteurizada, pasa por unos tubos limpios y va a dar a las tinas de los fabricantes de quesos. Y así es como principia el procedimiento de fabricar quesos. Se le agrega a la leche un cultivo de bacterias no dañinas que pone en marcha la fermentación. Este cultivo es el que ayuda a producir el sabor del queso. En esta enorme tina hay leche buena y fresca que se va a convertir en queso cheddar o queso americano, pues ya tiene el cultivo inicial que la hace fermentar. Enseguida se le agrega a la leche el color vegetal. Después se revuelve la leche calentándola a fuego lento. Finalmente se le agrega una pequeña cantidad de cuajo para que se coagule. Esta niña nos mostrará cómo hacer que coagule la leche. Lo primero que hace ella es agregar una pequeña cantidad de cuajo a la leche previamente entibiada. La revuelve con cuidado y luego la vacía en un recipiente hondo. Cuando la leche ya ha reposado un tiempo se hace espesa, o sea que se cuaja. Esto lo podemos observar al ver cómo ésta cae de la cuchara en pequeños pedazos suaves ya coagulados. Estos pedazos son los que se conocen como cuajada o requesón. Ahora estamos nuevamente en la fábrica de quesos. El trabajador le hace diferentes pruebas a la leche cuajada y se da cuenta de que ya está en su punto. Para cortar el requesón en pequeños cubos se usa una rebanadora especial de finos alambres. Los trabajadores pasan la rebanadora de un lado hacia otro atravesando el requesón. Y así, al intercambiar entre ellos la rebanadora, van cortando el requesón a manera de listones largos. Estos tienen unos 6 milímetros de espesor. Ellos mueven los alambres de la rebanadora de arriba hacia abajo y luego cruzan estos cortes con la otra rebanadora. Así es como estos listones quedan cortados en pequeños cubos. Y ahora, este requesón que ya ha sido cortado se calienta. Es sabido que la mayor parte del valor nutritivo de la leche se encuentra en el requesón. Veremos cómo este se va a convertir en queso. A medida que el calentamiento del requesón continúa, el suero líquido comienza a separarse del mismo. Podemos ver que al revolver y calentar el requesón se va condensando. Todo este trabajo se ha hecho para separar el suero del requesón. Mientras el suero escurre, los trabajadores usan unos rastrillos para presionar el requesón hacia los lados de la tina. Así es como se forma una zanja por la cual escurre más suero. Al hacerse compacto el requesón, no tardará en estar lo suficientemente sólido para ser cortado y manipulado. Los trozos de requesón ya cortados son colocados uno encima del otro para así poderlos exprimir y hacer que de ellos escurra más y más suero. Cortar y revolver el requesón es el proceso que se sigue para elaborar el queso cheddar. Este proceso dura 1 hora aproximadamente, y con esto se logra que el queso se haga liso y suave, como aterciopelado. El primer país en el que se fabricó este tipo de queso fue Inglaterra, en un lugar llamado Cheddar. De ahí recibió el nombre de queso cheddar, pero aquí se le conoce también como queso americano. Después se sigue con el proceso anterior de estar revolviendo hasta que el requesón se suaviza, aunque sigue conservándose firme. Y ahora, el requesón ya enredado se pasa a través de una máquina que lo corta en pequeños trozos. Se le agrega sal para que dé sabor al queso. Mientras tanto, los trabajadores preparan unos moldes para ser rellenados con el queso, forrándolos con una tela especial llamada estopilla. Estos moldes, siempre que sean de la misma forma y del mismo tamaño, son conocidos como cheddars. Cada uno de estos moldes se rellena con unos 30 kilos de requesón aproximadamente. Cuando los moldes ya están llenos de requesón, se pesan y después se colocan en una prensa que los comprime y así se le da al queso que resulta una consistencia sólida. A la mañana siguiente, se saca el queso de la prensa para llevarlo a las bodegas en donde se deja para que se añeje y madure.
He aquí un trozo de queso añejo cheddar o queso americano. De cada litro aproximadamente de leche usada en la fabricación del queso, solo el 10% se aprovecha. El resto, o sea, el 90%, se convierte en una sustancia líquida conocida como suero. Como es sabido, hace un tiempo este suero se desechaba, pero hoy en día los sólidos del suero, que constituyen el 7% de la leche, se usan en la fabricación de muchas clases de alimentos y drogas. En esta fábrica se elabora el queso italiano. Los procedimientos iniciales para elaborar este queso son los mismos que se usan para hacer el queso americano. Sin embargo, se usa otro cultivo para iniciar la fermentación de la leche. Esto es lo que le da al queso italiano su sabor característico. De la misma manera que en el anterior, se hace que escurra el suero, pero aquí en vez de cortar el requesón en cuadritos o cubitos, se corta en listones largos y angostos. Estos listones son manejados muy cuidadosamente para evitar que se peguen o se enreden entre sí. Después, se colocan en un barril lleno de agua caliente y así el requesón se derrite y se convierte en una masa suave. Con este rodillo que colocan debajo del requesón, estiran y jalan el requesón. De este modo se logra que el queso quede tan suave como el terciopelo. Los fabricantes de queso toman pedazos de requesón, los enrollan y amasan con cuidado para que el queso obtenga una superficie lisa. Este trabajador está preparando un queso entubado tipo salami. Primero lo coloca en un molde metálico en forma de tubo. Lo deja que se enfríe. Y después lo pone a remojar en salmuera para que más tarde tome su sabor característico. Aquí vemos el queso tipo salami, queso entubado provoleti y el provoloni. El queso italiano se amarra para que después se pueda colgar dentro de unos cuartos especiales para ahumar quesos. Ahí es donde el queso obtiene su sabor tan suave. Este señor, al observar el color del queso, se da cuenta cuándo debe llegar a su fin el procedimiento de ahumado. Los quesos entubados se guardan colgándolos dentro de cuartos especiales con temperaturas adecuadas para curarlos hasta que estén listos para ser enviados al mercado. Todavía veremos cómo se fabrica otro tipo de queso, el queso suizo. El proceso inicial es muy parecido a los anteriores. También se le ha agregado a la leche un cultivo inicial para empezar a elaborar el queso. Este es el que le da su sabor característico. Después, al agregarle el cuajo, la leche se coagula rápidamente. Así se forma el requesón. Cuando el requesón se hace pedazos, como podemos verlo aquí, lo cortan en trozos con un rebanador de finos alambres que se conoce como arpa suiza. El requesón se corta en pedacitos, los cuales no son mayores que granos de trigo. Esto se hace con un rebanador impulsado por motores y formado de varillas. Al aplicarle calor al requesón, este se condensa y suelta todavía más suero. Ahora estos trabajadores pasan muy cuidadosamente un gran pedazo de estopilla por debajo del requesón. Luego juntan las 4 puntas de la tela y las amarran con firmeza, logrando que no se pierda nada del requesón. Luego, con mucho cuidado, se saca esta bolsa llena de requesón de la tina del suero. Esta bolsa es tan pesada que puede llegar a varios cientos de kilos. El requesón se coloca en un enorme molde que tiene forma de rueda a la cual se le aplica presión durante toda la noche. A la mañana siguiente, esta rueda se pone a remojar en salmuera. Así es como se le aplica la sal al queso, ya que una poca de esta sal es absorbida por este. El añejamiento da principio en un cuarto fresco o templado. Más tarde se traslada el queso a un cuarto caliente. Ahí es donde se le forman los ojos o agujeros al queso. A los 6 meses, el queso suizo se ve como este prisma triangular sacado de una gran rueda de queso. El queso que vemos en esta charola representa un antiguo método usado por el hombre para conservar la leche al convertirla en queso.